Un cordial saludo para cada uno de los que están siguiendo esta transmisión o viendo este video. Quiero presentarme inicialmente. Mi nombre es Willington Sánchez, soy guía mayor. Asisto al Club de Benecer de la Iglesia Central del Distrito Central en Bogotá, Colombia. También soy quien administra los contenidos de la página mundojA.org y también la página de Facebook Mundo JA. La razón por la que nos encontramos aquí es porque queremos desarrollar la parte teórica de la especialidad Profetas y Profecía. Así es que están todos cordialmente bienvenidos. Les agradezco porque vamos a aprovechar de la mejor manera estos minutos. Así es que avancemos entonces en el desarrollo de nuestra especialidad. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el desarrollo de nuestra especialidad Profetas y Profecía. Inicialmente vamos a mirar cuál es el significado de la palabra profeta. Podemos encontrar el significado en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y también un significado en el diccionario bíblico adventista. Como ustedes pueden ver allí en pantalla, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, un profeta es la persona que posee el don de profecía. También es una persona que por señales o cálculos hechos previamente conjetura y predice acontecimientos futuros. Y en el diccionario bíblico adventista encontramos que es alguien llamado por Dios o quien tiene una vocación de Dios. Es alguien que primero recibía o recibe instrucciones de Dios y luego las transmite a la gente. Esos dos aspectos de la obra de un personaje tal hacen que refleje los nombres por los que era conocido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando miramos la escritura, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento inicialmente eran conocidos como videntes. Y vamos a mirar allí en el libro de Primero de Samuel, capítulo 9 y el versículo 9. Si usted tiene allí su Biblia, le invito para que pueda buscar y asimismo pueda participar de esta especialidad, pues siguiendo la lectura de algunos versículos. Primera de Samuel 9:9 dice allí lo siguiente. Tengo aquí mi Biblia, me gusta pues cuando tenemos la oportunidad en transmisiones así poder leer directamente, y dice allí: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Tanto vidente como profeta tienen dos raíces hebreas diferentes, significados diferentes. Entonces podríamos decir que ese término como vidente es quien discernía la voluntad de Dios y el profeta la transmitía a otros. Más adelante pues ya se conoce a aquellos personajes como profetas. Vidente aparece allí en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Pero bien, ¿qué papel cumplía el profeta en la iglesia de Dios? Lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18 y los versículos 18 y 19. Deuteronomio, los versículos 18 y 19 del capítulo 18 nos da allí la explicación. ¿Qué hacía un profeta? Profeta le levantaré de medio de ti, dice la escritura. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, era esa persona llamada y calificada en forma sobrenatural como un portavoz de Dios. Mientras que en los tiempos del Antiguo Testamento los sacerdotes tenían esa labor de representantes ante Dios como portavoces y mediadores, el profeta en un sentido especial entonces era el representante oficial de Dios entre su pueblo y la tierra. El profeta era principalmente ese maestro de justicia, de espiritualidad, de conducta ética. Era un reformador moral llevando mensajes de instrucción, llevando mensajes de consejo, de amonestación. Y por lo general su obra incluía la predicción de eventos futuros. Mientras que en el oficio sacerdotal, o mientras que el oficio sacerdotal era hereditario,
la designación de un profeta sí provenía del llamado divino. Es decir, sabemos nosotros que la tribu de Leví era la encargada de llevar todo el sacerdocio, pero profeta pues podría haber de cualquiera de las tribus de Israel. Sabemos nosotros que algunos sacerdotes fueron al mismo tiempo profetas. Bien, conocemos nosotros que está el término profetas mayores y está el término profetas menores. ¿Pero por qué? Bien, nos han enseñado que de acuerdo a la división de los libros en el Antiguo Testamento, entonces unos son profetas mayores y otros son profetas menores, ¿sí? De hecho, hasta cuando nos aprendemos los libros de la Biblia así de memoria, pues podemos repetirlos y ya sabemos dónde están, ya sabemos cuáles son. Pero bien, ¿cuáles son esos profetas mayores y cuáles son los profetas menores? Conociendo nosotros estos profetas o el nombre de los libros o ya sabiéndolos repetir de memoria, entonces sabemos que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías. Cuando lo sabemos de memoria, entonces ya sabemos, lo repetimos así seguido: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 4 profetas mayores y son 12 profetas menores. Pero bien, la pregunta es, ¿por qué profeta mayor? ¿Por qué profeta menor? ¿Será que hay alguna diferencia entre profeta mayor y profeta menor? ¿Cuál será esa diferencia? Pues bien, la única diferencia es la cantidad de información de sus libros. No indica que si es un profeta menor, el mensaje que llevaba era de menor importancia, o que si es un profeta de mayor es porque sus mensajes eran de mayor importancia. No, la diferencia está en que el contenido de los libros pues era menor, ¿sí? Por esa razón se dividen en mayores y menores. La cantidad de información. Es importante que tengamos claro este detalle. Encontré una información y quiero compartirla, es una información adicional y quiero compartirla, y es un mensaje de cada profeta en una sola frase. Y al iniciar con los profetas mayores encontramos lo siguiente. Está allí usted viendo en su pantalla: Isaías, Dios tiene un remanente para el cual hay un futuro glorioso. Jeremías, el pecado, la destrucción y la gloria futura de Jerusalén. Ezequiel, la caída de Jerusalén, su restauración y su glorioso porvenir. Daniel, los 4 reinados y el reinado universal y eterno de Dios. Y los profetas menores: Oseas, Jehová rechazado por Israel, un día será Dios de todas las naciones. Joel, visión de la edad del evangelio, la cosecha de Jehová entre las naciones. Amós, la casa de David, ahora rechazada por Israel, un día regirá la tierra. Abdías, por su enemistad contra el pueblo de Dios, Edom perecerá del todo. Jonás, vislumbre del interés del Jehová de Israel en los enemigos de Israel. Miqueas, el príncipe venidero de Belén y su reinado glorioso. Nahum, el juicio inminente de Nínive y su desvanecimiento. Habacuc, la seguridad del triunfo final del pueblo de Jehová. Sofonías, el advenimiento de una nueva generación bajo un nuevo nombre. Ageo, el segundo templo y el gran templo futuro. Zacarías, el rey venidero, su casa y su reinado de gloria. Y Malaquías, último mensaje a la desobediente nación mesiánica. Interesante, ¿cierto que sí? Ahora, ¿será que se encuentran algunos profetas en el Nuevo Testamento? Porque conocemos nosotros que la mayoría pues están en el Antiguo Testamento, pero bueno, en el Nuevo Testamento ¿será que hay algunos profetas? Bueno, vamos a mirar, a ver con qué nos encontramos. Y quiero compartirles estos nombres. Inicialmente estaba Juan el Bautista, él fue el encargado de llevar el mensaje o anunciar aquel libertador que llegaría a Israel. Y hay otros nombres, los dos siguientes de pronto no son tan conocidos, por eso he colocado allí la referencia bíblica. Hechos 21:10 nombra a Agabo se llama él. ¿Y quién era o qué hacía? Bueno, de él se sabe poco, pero él fue el que predijo el encarcelamiento de Pablo. También aparece allí Silas, en Hechos 15:32, quien acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Está Juan, pues todo el contenido de su libro de Apocalipsis prácticamente es profecía, y está Jesucristo.
Jesús pasó todo su ministerio terrenal testificando a la mente y a la voluntad del Padre Celestial y su propia misión divina. Predicó la justicia, habló en contra del pecado y anduvo haciendo el bien. Él es un profeta modelo. Él es el profeta modelo. Otro dato interesante. ¿Será que hay mujeres que profetizaron y aparecerá alguna en el Antiguo Testamento? Pensemos por un momento y recordemos a ver. ¿Será que sí? Bueno, vamos a mirar. ¿Será que hay profetisas en el Antiguo Testamento? Bien, encontré alguna información interesante y la comparto. Está María, la hermana de Aarón y Moisés, quien cuando era niña guardó la canasta en la que estaba su hermano Moisés y fue la encargada de cuidarlo hasta que llegó la hija de Faraón y lo encontró. Más tarde, como profetisa, llevó a las mujeres de Israel a una celebración pública después de cruzar el Mar Rojo. Se encuentra también Débora. Ella era una persona muy respetuosa, respetada al mismo tiempo. Su mandato como jueza de Israel no estuvo envuelto en controversias o escándalos, pues la mayoría de los jueces estaban en el libro de los jueces y por alguna razón aparece allí. Ella profetizó la victoria sobre Sísara y su vasto ejército de hombres y carros por los 10.000 hombres de Israel. Debido a la falta del deseo de Barak para ir a la batalla sin Débora, ella entonces profetizó nuevamente que ella profetizó que la victoria estaría en manos de una mujer. Y eso fue lo que sucedió. Está también Hulda, allí en Segunda de Reyes, capítulo 22 y versículo 14. Fue buscada por el rey Josías después de que el libro de la ley fue encontrado durante las renovaciones para reparar el templo del Señor. Él quería que ella verificara el libro por su autenticidad, que resultó ser válida. Ella dijo la verdad, haciendo que el rey Josías destruyera cualquier remanente de adoración de ídolos entre los límites de su reino. Y hay otras dos que no son tan conocidas y quiero que me acompañen a buscar y a leer lo que nos dice acerca de ellas. Inicialmente, la esposa de Isaías. Miremos Isaías capítulo 8 y versículo 3. Isaías 8:3. Les comparto aquí lo que nos dice. Isaías capítulo 8 versículo 3 dice en palabra del autor de ese libro de Isaías: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Y está también en Nehemías 6:14, Noadías. Busquemos Nehemías capítulo 6 versículo 14. Nehemías 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Vamos a avanzar entonces y ahora vamos a mirar la segunda parte de nuestra especialidad. ¿Qué significará la palabra profecía? De igual manera, el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos tiene esas definiciones. La profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Es un don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Es una predicción hecha en virtud de don sobrenatural. Y el diccionario expositivo Vine tiene este significado. De esta palabra en el griego, profetía, significa la proclamación de la mente y consejo de Dios. También hay otra definición donde la profecía es un discurso que emana de la inspiración divina y la declaración de los propósitos de Dios, ya sea para reprobar y amonestar a los malvados, o consolar a los afligidos, o revelar cosas ocultas, especialmente por predecir eventos futuros. Entonces, uniendo los dos significados. En la profecía, Dios da el mensaje. Es decir, el mensaje sale de manera, digamos así,
por inspiración divina, de una manera sobrenatural, y llega a cierto o ciertos personajes, sea hombre o sea mujer, y esta persona es la encargada de llevar el mensaje, es decir, es el profeta o es la profetisa, la encargada de llevar ese mensaje que Dios le ha revelado, sea en visión o sea en sueños. Muy bien, ¿qué papel cumple la profecía en la iglesia de Dios? ¿Qué papel cumple la profecía en la iglesia de Dios? Inicialmente vemos que en Hebreos 1, los primeros 2 versículos, nos dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios usa la profecía para enviar un mensaje divino a su iglesia. Algunas veces ese mensaje es para la iglesia del momento, en el momento que se da el mensaje. Otras veces ese mensaje es abierto a la comprensión de un pueblo que ha de vivir en un momento posterior. Ahora, ¿la profecía señala al testimonio de Jesús y la salvación? ¿Será que sí? Bueno, por alguna razón allí aparece una afirmación. La profecía señala al testimonio de Jesús y la salvación. Hay algunos versículos conocidos por nosotros, algunos versículos clave en nuestras creencias. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 19:10, donde hace referencia al testimonio de Jesús, y Apocalipsis 19:10 nos indica cuál es ese testimonio de Jesús: el espíritu de la profecía. El don profético, el testimonio de Jesús a la iglesia por medio de la profecía, abarca entonces una característica distintiva de la iglesia remanente. Y estas dos partes se encuentran en la página 251 y 252 del libro de las creencias de los adventistas del séptimo día, y nos dice lo siguiente: el Apocalipsis identifica la posesión de ambas cosas como características distintivas de la iglesia de los últimos días. Sus miembros guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el don de profecía. Dios le impartió el don de profecía a la iglesia del Éxodo con el fin de organizar, instruir y guiar a su pueblo. Según Éxodo 7:38 y Oseas 12:13 nos hace referencia a lo que sucedió con Moisés y con el pueblo de Israel. Por lo tanto, no causa sorpresa descubrir la existencia de ese don entre los que participan del éxodo final. Es decir, nosotros, al participar de ese éxodo final, el escape desde el planeta Tierra contaminado por el pecado a una Canaán celestial, a esa Canaán celestial. Así como Moisés guió a su pueblo saliendo de Egipto a esa Canaán terrenal, actualmente, en ese momento, entonces, Dios guía a su pueblo, Dios guía a su iglesia por medio de la profecía, es decir, por medio del testimonio de Jesús, para nuestra salvación. Muy bien, hemos visto entonces, hasta ahora recapitulando un poco, estos dos términos: profetas, profecía. Nos damos cuenta que hay profetas mayores, hay profetas menores, hay mujeres que profetizaron, hay hombres también como profetas en el Nuevo Testamento, y nos damos cuenta que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vamos a mirar entonces cómo poder identificar a un verdadero profeta. Pruebas de un verdadero profeta. Por lo general conocemos unas 3, 4 pruebas de cómo identificar a un verdadero profeta, pero quiero compartirles algunas más. Aparecen allí cada una con su respectiva referencia bíblica. Según Jeremías 28:9, las predicciones de un verdadero profeta se cumplen. Es decir, si un profeta habló y esto no se cumplió, bueno, hay que estar al tanto, porque entonces no es un verdadero profeta. Según 2 de Pedro 1, versículos 20 y 21, un profeta no da su propia interpretación privada. La interpretación que da, la información que da, es porque Dios se la ha dado. Según Miqueas, un profeta señala el pecado. De acuerdo a Isaías 24, un profeta advierte acerca del juicio venidero. De acuerdo a 1 Corintios 14, versículos 3 y 4, un profeta edifica a la iglesia. Este texto que sigue es clave, es uno de los más conocidos, Isaías 8:20. El mensaje del profeta armoniza con la Biblia. Muy importante esto.
Y de acuerdo a 1 de Juan 4, 1 al 3, importante también, un profeta enseña que Jesús ha venido en carne. Es decir, enseña que Jesús se encarnó y fue como uno de nosotros. Si un profeta viene con un mensaje, pero no reconoce que Jesús se encarnó, pues hay que tener cuidado con ese mensaje, lógicamente. De acuerdo a Mateo 7, versículos 16 al 20, un profeta tiene un carácter cristiano. Hay una frase muy clave: por sus frutos los conoceréis. Y Deuteronomio 18:18 dice que un profeta es obediente a la voluntad de Dios. Interesante, ¿cierto que sí? Bueno, entonces al revisar los mensajes de cada uno de los profetas, si cumplen con las diferentes características que hemos mencionado, entonces podríamos confirmar si es o no un verdadero profeta. Hay otro detalle interesante en nuestra especialidad, y es si algunas personas recibieron o dieron profecía y podemos decir que no fueron profetas. Es decir, profecía a los no profetas. ¿Será que sí hubo algunos? Aunque si alguien recibe un mensaje, pues ya es un profeta. Pero lo que queremos mirar es que, de acuerdo al relato bíblico, pues lo que nos muestra ese personaje es que no estuvo profetizando todo el tiempo, como los que hemos visto, profetas mayores y profetas menores. Vamos a mirar algunos ejemplos. Está Jacob. En el capítulo 49 de Génesis aparece la profecía que él dio a sus hijos. En Proverbios 31 está Lemuel. ¿Quién fue Lemuel? Se los daría de tarea. Bueno, Lemuel fue un rey, no es un rey conocido. De hecho, los comentaristas bíblicos dicen que Lemuel posiblemente no era un rey ni de Judá ni de Israel, pero allí aparece Lemuel siguiendo la indicación de la profecía de su mamá. Aparece también Abraham. En Éxodo 27, a Abraham se le dice que es profeta. José también se le puede denominar como profeta porque, de acuerdo a lo que nos dice Génesis, pues él interpretó los sueños y dio información de algo que iba a suceder en un futuro cercano. Y un relato interesante: Saúl y sus mensajeros. El rey Saúl también en algún momento de su vida profetizó. Y también, ya en nuestra última parte de esta información de la especialidad que hemos querido compartir, tenemos algunos símbolos usados en la profecía bíblica y su respectiva interpretación. Les comparto pues algunos nomás de todo el listado largo que podemos encontrar. Tenemos las aguas, una de las más conocidas, de acuerdo a Apocalipsis 17:5. Agua en profecía significa pueblos o muchedumbres o gente o personas. ¿Qué significará la palabra bestia? Reino, nación, gobierno o poder. Cuerno, poder, fuerza, rey o reino. La palabra puerta en profecía tiene su significado también. Es oportunidad, gracia o tiempo. Allí aparecen de cada una de las diferentes referencias bíblicas. Vestiduras blancas. El significado: victoria, justicia, pureza. La esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. Babilonia, apostasía religiosa o confusión. Y hay muchos más. Hasta aquí entonces la información que hemos querido compartir. Al revisar lo que nos pide la especialidad, hay otros detalles que ya a nivel local o como club puede usted desarrollar junto con la indicación de su director para poder llevar toda la parte práctica, aunque no es mucha, que nos pide esta especialidad. Entonces, que haya sido de beneficio esta información, que Dios les siga bendiciendo y les invito para que puedan visitar nuestro sitio web, nuestras redes sociales. El objetivo que tenemos, como de pronto algunos de ustedes ya conocen, es compartir información que se necesita en los clubes para que desarrollen cada una de las clases y especialidades. Vamos a mirar entonces, estar atentos cómo finalizar
este desarrollo de especialidad que hemos querido traer en este momento. Si llegaste a este punto del video, y quiere decir que pudiste ver toda la explicación de la especialidad, y ya para finalizar quiero dejar un reto. Si quieres recibir este material en tu correo en formato PDF sin que aparezca la transmisión o la cámara en la parte inferior de la pantalla como lo viste durante toda la presentación, es muy sencillo. Aquí va a aparecer en este link que aparece ahí, puedes entrar y contestar las preguntas que aparecen allí en el formulario. Son preguntas muy sencillas que tienen que ver con la especialidad que desarrollaste. Si logras completar la mayoría de preguntas contestadas de manera correcta, pues entonces a tu correo puede llegar el material de la especialidad en PDF. Una vez más, gracias por conectarte y por estar aquí siguiendo el desarrollo de esta especialidad. Te invito para que puedas también compartir los contenidos de nuestra página de Facebook, para que puedas visitar nuestra página www.mundojda.org y allí te enterarás de toda la información que tenemos en nuestra división interamericana para el desarrollo de las clases JA. Dios te bendiga.